Silver Spoon se despertó sintiéndose mareada, sus sentidos aún adormecidos por lo que hubiera en las tazas. Ella veía vagamente una habitación circular iluminada adecuadamente, con montones de objetos metálicos reflejando la luz por todos lados. Intentó mover su cabeza, pero se dio cuenta, para su sorpresa, de que no podía. El pánico repentino que sintió le ayudó a aclarar sus sentidos del todo. El miedo se apoderó de ella cuando comprobó que no podía mover ninguna extremidad, excepto una de ellas ligeramente. Parecía que la anclaban al suelo unas bandas metálicas y algo que impedía cerrar los párpados. El sabor del hierro le invadió la boca, pues un cilindro la mantenía abierta. Su lengua permanecía dentro de éste y podía moverla libremente, un hecho que comprobó cuando exploró el cilindro con ella. No era sólido, sino que parecía un marco para una figura cilíndrica perfecta, pero no podía moverlo ni morderlo. Intentos de mover su cuerpo se vieron fracasados. Aparte de las bandas que le sujetaban los miembros, algo sujetaba fuertemente su abdomen. Dándose cuenta de su incapacidad de moverse por sí misma, miró alrededor. Lo primero que vio fue una grotesca máquina en el centro de la habitación, una maraña de brazos metálicos, ruedas y otras herramientas que se extendían desde una caja central negra. Parecía desplazarse por raíles y Silver se dio cuenta que algunos se dirigían hacia ella, pero no podía ver dónde acababan. Como no podía, perdió el interés en la máquina rápido. Entonces vio a su amiga Daimon Tiara, unos metros más allá de la máquina y atrapadas como ella. Estaba dentro de unas paredes de cristal con varias tuberías y mangueras, pero nada salía de ellas, por ahora al menos. Tenía su cabeza sujeta de manera que mirara a su amiga y ganchos abriendo sus ojos, aunque parecía seguir dormida. Sus ojos empezaron a secarse de estar abiertos, pero antes de ser insoportable, unas gotas cayeron en sus ojos, lubricándolos. Silver se estremeció al pensar en las razones de alguien para llevarla ahí de esa manera. Era posible que se hubiera intoxicado con algo en el té y estuviera en un hospital, pero no se lo creía ni ella, y ese pensamiento le impidió gritar, eso y el cilindro de su boca. Entonces Diamond se despertó, pero ella no parecía tener la calma de Silver. Chilló al comprobar su situación y la miró. Y en ese instante dijo, «Silver Spoon, ¿qué está pasando? ¡Sácame de aquí!». Silver intentó responderle, pero su balbuceo no le sirvió de explicación a Daimon Tiara. En ese instante, una voz dijo, «Finalmente despiertas». Unos pasos se escucharon y Sherry Lee entraba en la habitación. Daimon Tiara empezó a pedirle ayuda inmediatamente, pero ella le ignoró. Parecía más interesada en Silver y la máquina del centro. «Vamos a empezar, ¿no?», dijo mientras se acercaba a la máquina y accionaba una palanca. En cuanto empezó a funcionar, los brazos metálicos chasquearon y se pusieron en posición. Sherry Lee andó hacia la potra gris, quien estaba horrorizada ahora, y le susurró al oído, «No tienes ni idea de todas las medidas y el trabajo que tuve que tomar contigo, pero lo he conseguido, ya verás». Silver Spoon balbuceó confusa, pero Sherry Lee se volvió. «Si mueves tu pata libre, encontrarás un botón. Presiónalo si ya has tenido suficiente, pero debo advertirte, a tu amiga no le gustará». Con ese comentario, Sherry Lee después se echó a reír. Silver Spoon intentó seguirla con la mirada, pero ahora solo veía la máquina venir hacia ella. Por unos segundos miró los malabares de los brazos recolocándose, hasta que estos acabaron, solo un brazo quedando a la altura de su vista, sosteniendo una aguja de aproximadamente 5 centímetros. Si sus ojos no estuvieran sostenidos artificialmente, hubieran crecido de tamaño de terror al darse cuenta de lo que le iba a pasar. Balbuceó aterrorizada, escupiendo más saliva que palabras. Veía la aguja acercarse lentamente e intentó luchar con las correas. Llegó a la misma conclusión que al principio, no podía liberarse.
Entró en pánico y recordó las palabras de Shirley. Buscó con la pata y encontró una protuberancia, el botón. Sin dudarlo, lo pulsó y la aguja se paró en seco a 5 centímetros de su ojo. Silver Spoon suspiró aliviada, pues había sido más fácil de lo que pensaba. Demasiado fácil. Inmediatamente el grito de Damon Tiara golpeó sus tímpanos. Mirando hacia ella, Silver Spoon hizo una mueca. El tanque donde estaba su amiga se estaba llenando de líquido. Silver Spoon hizo la conexión entre el botón, la aguja y el líquido, pero comparado con la aguja, Damon Tiara podría soportar un remojón. Pero la potra parecía no estar demasiado de acuerdo, pues ella gritaba «¡Sácame!». Una y otra vez gritaba lo mismo «¡Sácame!». Silver Spoon rodó sus ojos. ¿Qué podía hacer de todas formas? El nivel del agua subió y justo cuando ésta alcanzó las patas traseras de su amiga, se dio cuenta de su error. Ella miró con horror cómo su compañera inseparable gritaba y el agua se volvía roja con su sangre mientras se comía su carne limpiamente. Lo que Silver Spoon suponía que era agua, era en realidad algún tipo de ácido, y Damon Tiara lo habría olido desde hace rato. El nivel seguía subiendo, arrancando carne de las patas de la potra. El blanco del hueso pronto se hizo visible y Damon pidió ayuda a Silver o a Shirley o a quien fuera en realidad. En ese momento su profesora le dijo: «¿Te gusta? Se suele usar para limpiar cadáveres, ya sabes, unos bonitos esqueletos para mostrar en clase». Silver Spoon oyó a su profesora decir esto. Entonces miró a la aguja y tomando un gran suspiro y agrupando todo su coraje, dejó de pulsar el botón. En cuanto que la máquina empezó a andar, el líquido paró y Damon Tiara suspiró, con 2 centímetros de su pierna quemados y mostrando el hueso. Pero los labios de Silver Spoon se tensaron mientras la aguja avanzaba, ocupando cada vez más de su campo de visión. Entonces, después de una eternidad, alcanzó su destino. La potra sintió la presión contra su ojo ocular aumentar unos segundos hasta que la aguja se metió limpiamente y el dolor explotó en su cabeza. Ella dejó salir un grito farfullado mientras receptores de dolor que nunca imaginó que existieran bombardeaban su cerebro con señales de peligro. Su visión se coloreó roja y de pronto se apagó, dejando la mitad de su vista apagada para siempre. Silver momentáneamente se preguntó por qué nunca había apreciado más su vista, hasta que la perdió. La agonía volvió cuando 2 ganchos salieron de la aguja, anclándose a su globo ocular. La aguja empezó a girar, y Silver Spoon casi vomitó cuando sintió su ojo girar sobre sí mismo. Sus roncos gritos hicieron eco por toda la sala, mientras iba más rápido, girando sus nervios ópticos. Entonces la aguja tiró hacia afuera, tomando su ojo con ella, mientras la sangre fluía por su cara. Quería gritar y arrancar su cuenca vacía. Quería gritar y agarrar su cuenca vacía, pero su barriga protestó tanto que tuvo que aguantar con todas sus fuerzas el vómito. Jadeó fuerte, mientras la máquina elevó su ojo como un trofeo sangriento. Entonces miró a Damon Tiara, que tenía una cara horrible, viendo asco en su cara, pero sobre todo gratitud. Se recordó que su sacrificio quizás salvaría a su amiga y que debía perseverar para demostrar su lealtad. Construyó una fortaleza férrea de determinación que se derritió al ver la máquina acercarse de nuevo. Había reemplazado la aguja con 4 cuchillas, dispuestas a modo de broca de taladro. La construcción empezó a girar a velocidad de vértigo, acompañada de un ruido de zumbido. No le llevó mucho tiempo adivinar que su trayectoria no era su otro ojo. Entonces la razón del cilindro en su boca se vio libremente justificada. Dudó un momento, pero cuando el taladro entró en las guías del cilindro, presionó el botón. Su amiga gritó mientras ella se disculpaba llorando lágrimas sangrientas, lamentándose de su cobardía egoísta. Entonces algo cambió. Se oyó un ruido de rodar, acompañado por 4 bolas metálicas bastante pesadas, que cayeron con fuerza sobre el ácido, haciendo terribles salpicaduras con el líquido corrosivo. Gotas cayeron sobre la maltrecha potranca.
dejando cráteres como una parodia grotesca de la luna. Una ola la golpeó de lado, llevándose buena parte de su cadera. Pero lo peor de todo, si es que había algo peor, era la ola que atacó su cara. Chilló de forma aguda mientras el agente químico atacaba su mejilla, cebándose con ella y mostrando sus dientes y huesos. En segundos, su apariencia cambió de la de una chica linda a la de un monstruo, parecido a lo que identificaríamos como un zombie. Silver Spoon no pudo más y levantó la pata del botón, determinada a jamás pulsarlo de nuevo, sin importar lo que costara. Se tragó su miedo mientras las cuchillas giraban acercándose. Le había gustado su personaje en la obra, Silvertongue, pues era como se veía a sí misma. Siempre había sabido que tenía don de palabra y que podría ser diplomática algún día. Su profesora debía saberlo y había preparado esa broma enfermiza para ella. No podía comprender las motivaciones de su profesora. Quizá le podría preguntar en lo que quedaba hasta que sus pensamientos fueron cortados en seco cuando la broca atravesó sus labios y se encontró con su lengua. Miles de cortes y heridas se repartieron por la punta de su lengua mientras el taladro se adentraba más y más. Sangre caliente llenó su boca, cayó por su garganta y se le derramó por la barbilla. Intentó gritar, pero solo salió un gorgoteo. Su cuerpo tembló y su ojo rodó hacia adentro. Avanzaban lentamente, insistentemente, arrancando trozo tras trozo de su lengua, intentando mantener lo que quedaba de lengua lejos de las cuchillas, pero estaban por todos lados. Entonces, la máquina rodó hacia atrás, habiendo destrozado media lengua. Silver apenas podía pensar claramente debido al dolor intenso que se dio cuenta de que se había rendido y se sintió desilusionada. Bien, los gritos y llantos habían sido gratificantes, pero no era lo que esperaba. Apagó la máquina y cogió una bolsa de herramientas. Si quería algo mejor, solo podía confiar en sí misma. Cogió un martillo y un cincel de la bolsa. En ausencia de pulgares oponibles, los ponis encontraron otra manera de mantener el cincel sujeto. La solución fue una herradura con un anillo fundido que encaja con el cincel. Sherry Lee se puso la herradura, cogiendo el martillo con su boca. Con fuerza bajó el martillo, haciendo que el cincel entrara en la piel de la potra. Silver, quien había estado estáticamente flotando en un mar de dolor, soltó un chillido ensordecedor abriendo su ojo restante. Más sangre se unió a la que había en el suelo, y Sherry Lee sonrió sosteniendo el martillo. La planta de la pata era la parte más sensible de los ponis, por eso la pezuña debía protegerlo bien. Volvió a golpear una y otra vez, conduciendo el metal dentro de la carne más con cada golpe. Los gritos y chillidos de la potra le excitaron más y más, y empezó a tener problemas sosteniendo el martillo por el temblor de su cuerpo. Con un último golpe, la punta emergió por el otro lado, mientras la pobre lloriqueaba y llenaba el suelo con su sangre. Con una inspiración repentina, golpeó de nuevo el cincel, pero en vez de por la parte normal, lo golpeó en un lateral. El golpe empujó al cincel hacia abajo, rompiendo por la mitad su pezuña. La potra dejó salir un gorgoteo agónico y su ojo rodó hacia atrás en su cráneo. Sherry Lee frunció el ceño, dejó caer el martillo y la miró de cerca. Silver Spoon se había desmayado. En ese instante gritó frustrada, diciendo: «¡Oh, vamos! Acababa de empezar la diversión», y empezó a bofetearla sin respuesta. Suspiró y empezó a desatarla. Cuando estuvo en el suelo, la cogió del pelo y la arrastró, dejando un rastro rojo carmesí. La tiró a un cilindro hundido en el suelo, sin importarle mucho cómo cayera. Entonces fue hacia la otra potra, Damon Tiara, mirándole a los ojos. En ese momento dijo Damon Tiara: «Por favor, déjenos irnos». Pero la profesora le respondió: «Por supuesto, pero solo si eres capaz de alcanzarla». En ese instante accionó una palanca y el ácido fue drenado y el cristal levantado, dejándola libre.
La potra cayó desde una altura pequeña, pero sus huesos no aguantaron su peso y se quebraron en astillas, una de ellas clavándole en su costado al caer sobre ellas. Shirley rió maliciosamente y le dijo: «Vamos, ve por tu amiga del alma, quién sabe, quizás hay algún médico que aún pueda arreglarlas». Damon Tiara intentó ponerse de pie de nuevo, pero el dolor de sus patas era demasiado grande. Pensó en rendirse, pero se acordó de la valentía de su amiga al no pulsar el botón más y le debía intentarlo al menos. Empezó a arrastrarse, cada presión en sus patas parecía una terrible agonía, mientras la profesora la pinchaba con frases del tipo: «¿Qué esperas? ¡Está ahí mismo!». Damon Tiara le ignoró lo mejor que podía hasta que finalmente alcanzó a su amiga. Silver Spoon solo podía balbucear débilmente. Solo eso podría ser, balbucear. Estaba demasiado débil, toda esa mezcla de dolor, sin mencionar el derramamiento de sangre. Damon Tiara, tomándole de la pata, le dijo: «Vamos a estar bien. Te prometo que ella nos va a soltar». Pero en ese instante, la profesora interviene diciendo: «Ah, sí, sobre eso que dijiste. Mentí». Con ese tono frío bajaba la palanca de golpe y las dos potras vieron un líquido familiar dirigirse hacia ellas y supieron que nunca, jamás, se volverían a ver.